como hacemos, bueno, entonces como hacemos es hacer todo de cero, ¿no? Entonces vamos a hablar de coeficiente de correlación y coeficiente de determinación. ¿Está bien? Entonces voy a compartir acá. Ahí está. Entonces, por las dudas, si quieren anotar, lo voy a hacer en otra hoja. Entonces, correlación y determinación. Entonces, primero, coeficiente de correlación. Entonces, uno, ¿qué es lo que busca cuando busca un coeficiente de correlación lineal? Uno tiene dos variables cuantitativas. Uno tiene la X y la Y. Uno tiene una nube de puntos. ¿Y cuál es el objetivo? Uno quiere establecer una medida de la dirección y la fuerza de la asociación lineal que hay entre esas dos variables. Para eso uno va a construir, vamos a ir construyendo de paso un coeficiente R que se llama el coeficiente de correlación lineal, y si quiero a veces se le pone un R sub XY que dice entre qué variables. Entonces, vamos a ir construyéndolo de a poco. ¿Cuál es la idea? Vamos a marcar, esto es como si fuera una clase de grado, la clase 1 de correlación, ¿no? Uno marca la media de las X, está por acá. Uno marca la media de las Y's, está por acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Fíjense, ¿qué pasa en este gráfico? En este gráfico hay muchos puntos que están en el cuadrante, en el nuevo cuadrante. Este sería el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4, con estos nuevos ejes azules, ¿no? Acá lo que veo es que la mayoría de los puntos están en este y en este. Y hay pocos en los otros dos cuadrantes. Entonces puedo adivinar ya que la asociación entre las variables es positiva. Quiere decir que aumentos en una variable van asociados generalmente a aumentos en la otra. Idea básica. Pero uno quiere aparte medir eso. Entonces la primera idea, ¿cuál sería? Agarrar un punto cualquiera y tomar la distancia. Este sería un punto XY, ¿no es cierto? Par ordenado de XY y sub Y. Espérense que lo voy a escribir grande. XY y sub Y. Tomar este segmento. Este segmento representaría la diferencia que hay entre el valor X para ese punto y el promedio. Lo mismo hacerlo con respecto a la dirección vertical. Acá tengo el I sub I menos el I promedio. Si yo multiplico esos dos valores, esos dos segmentos, lo que tengo es el área de este cuadrado. Llamémosle el área del cuadrado para el área I.
para el punto I. Lo mismo lo puedo hacer con todos los demás puntos, ¿no es cierto? Y sumar. Entonces, una primera idea de medir la correlación sería sumar todas esas áreas. Voy a ver que para esta nube de puntos en particular, a ver, todas estas de acá tienen signo más porque es positivo por positivo, todas estas tienen signo menos, todas estas tienen signo más y todas estas menos. Acá predominan las áreas positivas, como es de esperar, porque la relación entre las variables se ve que es positiva. Entonces, una primera idea de medir la correlación sería usar esa suma de esas áreas. ¿Qué problema tiene esa medida? Bueno, por un lado, tiene el problema de que esto depende de la cantidad de observaciones. ¿Mm? Es decir, que si yo agrego más observaciones, por más que se mantenga la misma asociación lineal, me aumentó. Entonces quiero hacer esa medida independiente del número de observaciones. Eso lo arreglo simplemente dividiendo por n, promediando. Ya solucioné el problema de que depende del número de observaciones. Pero me queda otro problema, que es el siguiente, que yo estoy buscando una medida de asociación que sea independiente de las unidades de medida. Si yo tomo este cálculo así y tengo la X, por ejemplo, usando siempre el mismo ejemplo, distancia del trabajo, medida en kilómetros, y lo cambio a medida en cuadras, 100 metros, o medido a metros, me va a cambiar el valor de este cálculo sin que cambie el tipo de asociación. Es una artificiosidad que nada más cambia la unidad de medida. Lo mismo si yo en lugar de medir el gasto en pesos, lo mido en miles de pesos o, qué sé yo, en dólares o en pesos deflactados, en algo distinto. Entonces se busca también hacer que esto sea independiente de las unidades de medida. ¿Cómo se logra esto? Dividiendo por 1 sobre n, suma de xi menos x barra al cuadrado, 1 sobre n, y sub i menos i sub barra al cuadrado. Y esto es lo mismo que la covarianza entre x y dividido el desvío típico, standard deviation de x, en su versión muestral, standard deviation de y. O no sé cómo se pone, de t le ponen algunos en vez de desviación típica, ¿no? Entonces, con este coeficiente logro que la medida de asociación ya no dependa más ni del número de observaciones ni de las unidades de medida. Y este es lo que se define como el coeficiente de correlación lineal. Se puede demostrar, porque usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿sí?, que este coeficiente está entre -1 y +1. Y esto lo que dice es que el signo me dice si la asociación entre las variables es positiva o si es negativa. Y cuanto más cercano a 1 o -1, más fuerte es esa asociación. Y cuando es 0, no hay asociación. Entonces yo cuando enseño esto siempre, por ejemplo, le hago un ejemplo. Les digo a los alumnos, imaginemos las siguientes situaciones. Situación 1. Bueno, vamos a hacer varias, ¿sí? Vamos a hacer varias. No sé si voy a usar todas, pero por las dudas me preparo para hacer varias. Supongamos que los puntos que yo observo son estos. X e Y, ¿no? ¿Cuánto va a valer mi coeficiente de correlación?
alguno me va a decir, y bien dicho, la asociación es perfecta. Acá el coeficiente de correlación, la asociación es positiva y perfecta. Vale exactamente 1. Vamos a ponerle 1. ¿Sí? Tengo otro caso, XY, por ejemplo, imagínense que sea una cosa así. ¿Cuánto vale? Bueno, tiro la recta, es bastante buena, no es perfecta. Sé que de antemano esto va a tener un signo menos. El número exacto no lo sé, va a depender de los números. Pero imaginemos, inventemos, acá se los podría inventar yo, y les digo que esto vale 0,7. Otro caso. En tal caso, ¿qué pasa si mis puntos son así? ¿Cuánto puede ser que valga el coeficiente de correlación? Bueno, si quieren, digamos 0,9. ustedes. Claro, está bien, perfecto. El signo es positivo y es más fuerte que el anterior. Entonces, una adivinanza lógica podría ser 0,9. Para hacerlo realmente habría que hacer los cálculos, tal cual. Pero sí tiene que ser positiva y es más fuerte que el anterior. Otro caso, tengo puntos así. ¿Cuánto vale RXY? Acá alguien me podría decir, está totalmente al azar, esto vale 0. Y efectivamente, esto se podría ver porque si uno hace el cálculo y calcula las áreas, va a ver que hay una compensación perfecta entre las áreas positivas y las negativas, ¿no? Entonces ahí puedo decir que la correlación es 0. Y vamos a hacer otro más, que está bueno. Pónganle que mis puntos son estos. ¿Cuánto vale la correlación acá? Y también tendría que ser 0, bueno. Exactamente, por la misma razón, porque si yo agarro, tiro los ejes, por cada área positiva se ve acá que hay una área negativa de signo de igual valor absoluto, pero de signo opuesto. Entonces acá la correlación es 0. Sin embargo, lo que está sucediendo acá es que la asociación entre las variables es perfecta, pero no es lineal. Es de tipo parabólica, por ejemplo. Entonces, la conclusión de esto es, el coeficiente de correlación lineal mide el grado de asociación entre dos variables, pero solamente es utilizable y tiene sentido mirarlo cuando previamente verifiqué que la relación entre las variables es lineal. Este último sería un contraejemplo. Acá, si las variables fueran así, si yo conozco el valor de X, puedo predecir perfectamente el valor de Y, pero de una manera no lineal. Cuando no hay linealidad, no tiene ni siquiera sentido mirar el coeficiente de correlación lineal. ¿Y ahí no podría ser que hayan dos líneas? ¿Una positiva y otra negativa? Bueno, podrías descomponerlo esto en una parte y en Así. otra. Claro, pero en la realidad tendrías que estimar tres cosas. Tendrías que estimar la ordenada del origen más la pendiente de la primera recta, la ordenada del origen más la pendiente de la segunda recta y el punto de corte. Tendrías que estimar tres cosas y para cada uno de los segmentos, no sé en qué caso, puede ser una idea. Yo porque justamente estoy justo en un ejemplo así, que lo utilizamos hoy de agronomía, generalmente se utiliza en agronomía con respecto a las temperaturas cardinales. Bueno, a ver, un modelo así lo podés construir. Sí. Se puede usar Bien. para predecir. La cosa es que cuando este punto es determinístico, eso es fácil de hacer y no tiene problema. Si vos querés estimar cuál es el punto de quiebre,
Sí, el X, qué sé yo, tilde, eso te va a complicar después cuál es la distribución de los estimadores. bien. Sí, te lo anticipo, porque ahí, cuando estimas el punto de quiebre, si el punto de quiebre fuera fijo y conocido, vos podrías estimar una recta, la otra, y ahí se aplica la distribución de los estimadores mínimo cuadráticos sin ningún problema. Pero si vos a eso le agregás que el punto de quiebre es aleatorio, eso te cambia la teoría distribucional. Sí, 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 cambia. Claro. No, lo que quiero, eso está bueno y está interesante conversar y lo podemos hablar, pero lo que quiero decir, quiero enfatizar el concepto general, que quede claro que el coeficiente de correlación solamente se utiliza tal como lo conocemos cuando la relación entre las variables es lineal. Bien. Dos Bueno. preguntas, Enrique. La primera, ¿no existe un coeficiente de correlación cuadrático? Que yo conozca, no. O sea, el único coeficiente de correlación creado es para asociación lineal y es este. Sí. Bien. Sí. Ahora, Segunda, después, sí, sí. ahora después te voy a decir una salvedad de eso cuando termine, pero sí. Y segunda pregunta, ¿el coeficiente de correlación lo podemos considerar como un estimador? Porque yo encuentro notación que algunos libros, por ejemplo, el coeficiente de determinación le ponen R cuadrado mayúscula y otros R cuadrado minúscula. Entonces ahí se me creó la confusión de si es realmente un estimador o no. Entonces estamos haciendo la estimación y le ponemos R minúscula y al parámetro poblacional R mayúscula. Bueno, para. La anotación varía de texto en texto, ¿sí? Sí. O sea, eso hay que tener cuidado que es. Pero el coeficiente de correlación puede ser poblacional o muestral. Si vos, por ejemplo, tenés un par de variables X y, que sabés que tienen densidad conjunta de una forma, ¿sí? Vos podés calcular la covarianza de X y haciendo la integral doble x menos mu x y menos mu y f de xy de x de y, con la densidad conjunta. Y podés después hacer, también estimar la desviación estándar, y ahí vas a tener un R, xy, que va a ser la covarianza sobre el desvío típico, haciendo las integrales, que es poblacional. Está bien. Está bien, lo podés calcular integrando, o si fuera la variable discreta, pero la población con la sumatoria. Ahora, si vos lo que tenés es una muestra aleatoria de pares ordenados, que son I y D, de una población con determinadas características, lo que tenés es un coeficiente de correlación muestral, es un estimador del coeficiente de Listo. correlación tal cual. Sí. Y hay fórmulas para intervalos de confianza y test para el coeficiente de correlación. Sí, En lo realidad no es transformás y lo probás con la T-Student. Sí, y hay cosas mejores para hacer. Por ejemplo, hay una transformación que se llama la transformación del arco seno, que se usa para estabilizar la varianza. Pero, a ver, a los fines prácticos, yo la manera en que yo uso el coeficiente de correlación cuando lo uso es como algo descriptivo. Después, si quiero hacer inferencia, la inferencia me va a interesar para el beta 1, no para el coeficiente de correlación. Y ambos Perfecto. están vinculados. Pero hay, y en los libros está. Perfecto. ¿Y lo mismo el de determinación? Claro. El coeficiente de determinación, si lo calculás con una población, va a ser poblacional, y si no, es un estimador. Listo. Perfecto. Bueno. ¿Algo más de esto? Bueno, otro coeficiente, 2, coeficiente de determinación. Que muchas veces se llama R mayúscula. Y la idea es la siguiente.
Vos tenés dos variables. Tenés la nube de puntos. Ponele esta. Si vos mirás solamente la variable i tiene una variabilidad. Si uno ignorara que tuviera la x, no la ignorás, haces como que la borrás de tu tabla Excel y solamente mirás la i. Vos vas a ver que tenés un promedio y podés calcular, si querés, la varianza de i. ¿Cómo? Sumando todos los puntos, elevando estos segmentos al cuadrado, ¿sí? O sea, la variación total de la variable i va a ser i sub i menos i media al cuadrado. Después lo podés dividir por n menos 1, según lo que quieras hacer. Pero esta sería la varianza total de la i. ¿Cuál es la idea? La idea es, muy bien, ahora voy a incorporar una variable, la x, que yo la incorporo porque yo creo que influye en la variable i. Por ejemplo, distancia y gasto. Si yo solamente miro qué diferencia hay en el gasto en combustible de las familias, voy a tener una varianza. Ahora, parte de la varianza esa está explicada por la distancia a la que vivo. Entonces puedo agarrar e incorporar esa variable. Tiro una regresión. Y ahora la idea es la siguiente. Ahora tomemos un punto. La contribución de ese punto a la varianza total de i es todo este segmento, que es lo que está acá. Pero puedo descomponer esa variación en dos partes. Una es esta, que es la distancia entre, este punto va a ser el i predicho por la regresión con x, ¿no es cierto? Y otro va a ser, por ejemplo, este que está acá, que es la distancia entre el i y el i predicho, o lo que llamamos el residuo. I sub i menos i predicho, que es el residuo. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuanto mayor, la idea es medir la proporción. A esta es la suma de los cuadrados totales, ¿sí? Se le llama a veces. A esta se le llama suma de los cuadrados de los residuos, o RSS, Residual Sum of Squares, no sé cómo llamarla. Y a esta la podemos llamar suma de cuadrados explicada. O sea, la idea es que esta parte, no, ¿cómo es? Al revés. Sí, esta es la parte explicada. O sea, esto te dice, esta familia que vive acá gasta más que el promedio. Parte de eso es explicado porque vive más lejos que el promedio de las familias. O sea, esta parte de la diferencia es explicada porque vive más lejos. Pero esta otra parte que está acá es no explicada, es, digamos, el residuo que tenés. Entonces uno quiere descomponer la varianza en dos fuentes. Explicada, la rosa, porque vivió más lejos, y la no explicada, la turquesa. Bueno, entonces, a toda la sumatoria esta se le llama la suma de cuadrados explicada, a toda la suma esta es la suma de los cuadrados de los residuos. Es la suma de todo esto al cuadrado. Entonces, con esta idea, uno puede definir el coeficiente de determinación como la suma de los cuadrados explicado
dividida la suma de cuadrados totales. O lo que va a ser idéntico a 1 menos la suma de los cuadrados de los residuos sobre la suma de los cuadrados totales. ¿Cuál es la idea? Acá hay parte de la varianza de y que es explicada con x. En una nube de puntos totalmente aleatoria es 0 explicada. Y en una nube de puntos con correlación perfecta, con asociación perfecta, todo es explicado. Es una descomposición de la varianza. Entonces, con esta definición, el coeficiente de determinación se interpreta como qué proporción de la variación de la variable dependiente, la I, gasto en combustible, es explicado por la distancia que la familia, por la variable independiente, en el ejemplo que hagamos, la distancia que viven del trabajo. ¿Sí? Es la proporción de la varianza de la variable dependiente explicada por la relación lineal con la variable independiente. Es distinto en su interpretación que la correlación. La correlación medida de asociación lineal. Esto proporción de la variabilidad, de la varianza explicada. En esta idea, y es fácil de ver que se puede demostrar que 0 menor o igual que R menor o igual que 1. Valor 0, nada explicado. Valor 1, todo explicado, ya sea positiva o negativamente. Hasta acá vamos, ¿no? Es lo que enseñamos en los cursos básicos. Bueno. Sí, Enrique, ¿puede ser que en algunos textos figure como R cuadrado eso? Ah, tenés razón, sí. Coeficiente de cuadración R cuadrado. Muy bien, muchas gracias, sí, R cuadrado, R cuadrado. Perfecto. Y me ayudás a lo que voy a decir ahora. Entonces, esto es el R cuadrado. R cuadrado, R cuadrado. Por favor, sí, qué suerte porque... Sí. Bueno, o coeficiente de determinación. Propiedad. R cuadrado es igual a RXY al cuadrado. O sea, si yo tomo el coeficiente de correlación y lo elevo al cuadrado, obtengo el coeficiente de determinación. Y está muy bueno esto de lo que hablamos de notación, porque la notación se desarrolló así, y es una mala notación, pero ya es demasiado tarde para cambiar. Ya están todos los libros así, todo el mundo lo usa de esta manera, pero si uno ve la propiedad expresada de esta manera, parece un juego de palabras. Acá lo que tengo es una R mayúscula, acá lo que tengo es una R minúscula elevada al cuadrado. ¿Sí? Parece un juego de palabras, la verdad. O sea, la notación está muy mal seleccionada, pero ya es tarde para cambiar. Pero la idea que hay detrás sí es importante. Que si yo agarro y tengo el coeficiente de correlación y lo elevo al cuadrado, obtengo el coeficiente de determinación. Y esto muchas veces genera dudas, sobre todo en los cursos introductorios. Y la pregunta que algún alumno bueno a veces puede llegar a hacer, o se pregunta y no le sale del todo, es, ¿y para qué quiero dos coeficientes entonces? Si yo agarro uno y puedo obtener el otro. Yo agarro la correlación, la elevo al cuadrado, obtengo la determinación. Yo agarro la determinación, miro si es positiva o es negativa y en base a eso decido el signo. Después tomo la raíz cuadrada y obtengo la correlación. ¿Para qué darle nombre a 2? Y ahí está la gran cosa de la cuestión. Porque esto es una propiedad que solo vale para el modelo de regresión lineal con ordenada al origen y con una variable independiente. Si yo tengo un modelo que es no lineal o que tiene más de una variable independiente, ya esta propiedad deja de valer. Y sin embargo, sí puedo mirar los coeficientes de correlación entre cualquier par de variables y también voy a tener un coeficiente de determinación, porque yo muy tranquilamente puedo agarrar, ajustar una función por loca que quiera, ajustar la media de las IES acá, y después hacer la misma descomposición.
en parte explicada por esta curva y parte no explicada. O sea, podría calcular la determinación, pero ya no es en base a ese modelo y ya se deja de cumplir esta propiedad. Entonces, en modelos de regresión múltiple, esto no lo vamos a usar. Y no vamos a usar. Hay una forma de encontrar un coeficiente de determinación múltiple en base a los coeficientes de correlación parciales o condicionales. Es matemática muy engorrosa y que en realidad no creo que agregue muchas ideas. Lo que por ahí sí es importante saber es que esta relación sirve para el modelo de regresión simple con ordenada de origen. Si yo me muevo de ese modelo, puedo, si quiero, ver las correlaciones de a pares, eso me va a ayudar a detectar posibles problemas de colinealidad, o puedo, si quiero saber qué tan bueno es un modelo en su conjunto, mirar la determinación conjunta, pero no tratar de vincular unos con otros. ¿Está bien? Te hago una pregunta, Enrique. ¿Por qué el Excel entonces calcula en regresión múltiple ambos? ¿Porque lo hace mal? Bueno, si tenés regresión múltiple, no sé qué es lo que Excel hace, ¿no? Excel calcula el coeficiente de determinación, que en regresión Sí. múltiple se puede calcular en definitiva, Sí. y también te pone el coeficiente de correlación en regresión múltiple. Bueno, Te lo informa. Honestamente Espera. no sé cómo lo calcula internamente. Bueno, vamos por partes. Ponele que vos tenés un modelo así. Le agregué una variable. ¿Sí? Vos vas a poder calcular un coeficiente de determinación con la misma idea. 1 menos la suma de los cuadrados de los residuos, solamente que ahora los residuos van a ser con un coeficiente más, ¿no? Dividido la suma de I sub I menos I barra cuadrado. Ese va a ser tu coeficiente de determinación. Sí, no hay problema. Ahora, aparte de ese coeficiente de correlación, vos tenés muchos coeficientes de correlación. Vos tenés Sí. R, X, tenés R, I, B, y aparte tenés R, X, B. Exacto. Claro. Y bueno, no sé cuál es el que el Excel te da, pero en base a estos tres, los podés combinar y en base a una fórmula complicada obtener el R cuadrado. No creo que tenga mucho sentido. En Excel te da los tres, da R cuadrado, el de correlación, y R cuadrado ajustado, que en sí lo que te dicen es que utilices el R cuadrado ajustado. Pero sí no sé cuál es de esas fórmulas que utiliza. No, el R cuadrado ajustado es otra cosa. El R cuadrado ajustado es porque al incorporar variables la determinación solamente puede aumentar. Entonces vos penalizás por el número de variables. Ah, está. Pero son esos tres lo que te tira Excel. ¿Cuáles Sí. te tira? El R ajustado, R cuadrado ajustado, el R cuadrado y el de correlación. Claro, pero de correlación ¿entre quién? Si tenés más de una variable. Entre la correlación, la correlación es solo entre dos variables, ¿sí? Hay que ver entre cuál de ellas dos. Me parece que ahí está la trampa del Excel, porque para mí lo que hace es la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Bueno, no sé, lo voy a investigar, pero la verdad no tengo idea. Matemáticamente te da, o sea, agarrás el coeficiente de determinación, le haces la raíz cuadrada y obtenés el valor informado por el Excel. Ahora, internamente no sé cómo lo hace y evidentemente no tiene sentido que lo haga, porque no existe un coeficiente de correlación parcial de una variable contra todo el resto. Tal cual. Bien. Muy probablemente, y esto lo tengo que chequear,
sospecho que lo que hace el Excel entonces es lo siguiente, es calcular el coeficiente de correlación entre las IES y las IES predichas. Chequémoslo, pero creo que eso es lo que hace. Ah, voy a probar. Si es que hace eso, verifiquémoslo, lo voy a mirar yo también para la próxima. No es de gran utilidad. Pero no sería lo mismo que la raíz cuadrada del coeficiente de determinación, ese coeficiente de correlación. Sí, Ah, bien. Bien, perfecto. sí, pero no sé para qué sirve, pero ponele que sí. Sí. Listo. No, eso. Está bien, está bueno, está bueno, está bueno. A ver, fíjate en el help, en el ayuda, a ver qué dice. Yo la verdad no lo uso nunca. No, la verdad es que en el GEP no están los algoritmos, están simplemente alguna definición de qué es. O sea, básicamente lo mismo que dijiste vos. Claro. Bueno, y si quieren, a ver si es cortita. Bueno, ya que está, por completitud, esto lo vamos a demostrar. Dem. O sea, quiero demostrar esa propiedad. Entonces, arranco con el coeficiente de determinación. Puedo tratar de arrancar de la otra manera, ¿no? Tratemos de, no sé cómo hacer, pero vamos a intentar. Entonces, ¿qué es el coeficiente de determinación? Es, dijimos, suma de cuadrados explicada sobre suma de cuadrados totales, ¿no? A ver si es así. Déjenme afinar un poquito mi machete. Déjenme mirar un poquito mi machete. Sí, vamos a hacerlo así. Es decir, que esto sería la suma de I sub I menos I barra, eso dijimos que es lo explicado. No, esto está mal. Esto está mal. No, sí, está bien, eso es lo explicado, está bien, eso es lo explicado. Está bien, miremos el gráfico. Eso es lo explicado, porque esa es esta parte de acá. Dividido la suma de, ahí va, I sub I menos I barra al cuadrado. Ah, perfecto. Bueno, entonces, esto es, para mi modelo, en términos de desviaciones, I sub I sobre la suma de I sub I. Con el modelo en términos de desviaciones. ¿Sí? Ahora, ¿quién es esto para el modelo en términos de desviaciones? Es simplemente beta 1, xi. Entonces tengo la suma de beta 1, xi al cuadrado. Suma de I sub I al cuadrado. Entonces, esto para la suma es una constante que lo saco al cuadrado. Beta 1 al cuadrado. Y acá, ¿qué me queda dentro de la sumatoria? Suma de xi cuadrado, suma de I sub I cuadrado. Perfecto. ¿Y quién era? Sí, ya está, ya sé. ¿Y quién era beta 1? Bueno, beta 1, recuerden que teníamos que era igual a suma de xi I sub I sobre suma de xi cuadrado. Eso es beta 1 al cuadrado. Ya casi está. Y entonces, elevo esto al cuadrado. Suma de xi I sub I al cuadrado. ¿Qué me quedó acá? Suma de xi al cuadrado, perfecto. Suma de xi al cuadrado, ya salió, ¿eh? Sustituí por el beta.
Y ahora cancelo este cuadrado con esto. Entonces, ¿qué me termina quedando? Me termina quedando suma de x y y, suma de x cuadrado, suma de, y esto al cuadrado, suma de y sub y cuadrado. Y esto es Rxy cuadrado. ¿Sí? Porque tengo la misma fórmula que la correlación. Recuerden que la correlación, ¿qué era? Suma de xy y sub y, dividido raíz, suma de xy, suma de y sub y. Con lo que concluí la demostración. Lo hice un poco para darme el gusto, la verdad, porque la idea ya estaba. Lo que quiero decir, esto se demuestra así para el modelo, y vale para el modelo. En esta demostración estoy usando, si uno la quisiera rastrear, uno está usando, ¿dónde estoy? Que este es mi modelo. Y que estoy estimando por mínimos cuadrados. Si mi modelo no fuera este, ya no lo voy a poder hacer y bueno, y por lo que les dije, no funciona. Bueno. ¿Hasta acá vamos? ¿Va bien? Perfecto. Todo esto está en el Johnston, ¿eh? Pero la densidad está buena. Entonces ahora, para hacer un poquito, a ver, casi estamos listos como para hacer el trabajo práctico 1. Solamente me falta dar predicción, pero para no agobiar de matemática, lo voy a dejar a eso para la que viene. Entonces vamos a meternos un poquito con R ahora. A ver un poquito de análisis de datos. Espérense que me acomodo. Entonces, Carlos le mostró cómo bajar el R y cómo instalarlo. ¿Sí? Entonces, yo me voy a abrir, espérenme, a ver si abre. Me lo voy a abrir, ábranselo si quieren. Ábranselo si quieren. A ver, este lo voy a cerrar porque no lo necesito más. Estoy abriéndomelo, ¿sí? Sí, bueno, les muestro, total. Voy a compartir pantalla. Porque por ahí sirva si es que alguno de ustedes... A ver. Yo lo corro el R en Linux, ¿no? Entonces, yo lo abro con un editor que se llama Emacs. Le pongo Emacs y un coso. Esto no sé si me lo va a mostrar o no. Ustedes díganme porque a mí me lo tendría que abrir. Y está tardando. ¿Se sigue viendo la consola o se ve el Emacs? La consola, Enrique. Ah, bueno. Entonces voy a cambiar y cambiar a lo que me aparece. Cambiar a lo que me aparece. Bueno, el Emacs es un editor muy común en Linux, que lo que tiene es que sirve para editar R, sirve para editar C, es un editor multipropósito. Vamos a borrarle todo, las pantallas iniciales que vienen cuando uno recién lo pone. No. Entonces la manera es, en Emacs simplemente yo acá le pongo R, me pregunta el directorio y me lo abre. Me dice acá qué versión yo estoy usando. Ustedes deben usar el RStudio, ¿no? Que es distinto, pero que va a ser lo mismo. Bueno.
ya le mostró todo. Acá Emacs, uno puede, R, uno puede trabajar con importar sus propios datos o trabajar con algunos datos existentes. Si yo le pongo, por ejemplo, data, acá me va a poner, ¿qué hizo acá? ¿Cuáles son todos los conjuntos de datos que vienen ya cargados, digamos? Que puedo usar sin tener que hacer nada, que son ejemplos típicos que alguien usó y creó. Por ejemplo, qué sé yo, Nile, Orange, que son bases de datos famosas. Bueno. Algo que se puede hacer y que nosotros vamos a usar es usar muchas funciones que están en el libro de Faraway. Entonces hay una función en R que se llama install packages. Acá no se va a ver tampoco. Le tildo así y a mí lo que me va a aparecer es una ventana que seguramente no se ve, que ahora voy a compartirla, que es lo que yo le decía la vez pasada, que una de las ventajas que tiene el R es que hay muchísimos paquetes. Espérense, entonces, yo le voy a poner share screen. Que hay muchísimos paquetes. Ahí se ve, ¿no? Sí, perfecto, Enrique. Bueno, entonces, de acá, uno selecciona qué paquete uno quiere bajar. Miren todos los que empiezan con A. Entonces, uno baja, uno baja, uno baja, uno baja, y el que yo me quiero instalar, le voy a seleccionar el que se llama Faraway, que es el que viene acompañado de las bases de datos y de algunas funciones que usa Faraway. Se bajo a... me falta, miren todos los que hay que hasta cuenta encontrar. Hay creo que 13.000 paquetes diferentes. Bueno. Por eso, Faraway, acá está. Si yo selecciono eso y le doy OK, me lo carga. Como yo lo tengo, no le voy a dar. Entonces ya lo va a instalar en algún subdirectorio de mi máquina y yo para usarlo en una sesión le tengo que poner library Faraway. Ah, no lo bajé nunca. Qué raro. Bueno, lo vamos a bajar. Install packages. Ah, porque cambié de sistema operativo hace poco. Una cosa que se puede hacer, Enrique, si se conoce el nombre del paquete, ahí en Claro, Install Package, pones el nombre del paquete con comillas doble y te lo bajas sin tener que navegar. Gracias. Voy a hacer eso. Entonces ahí me lo está cargando. Por ahí tarde un ratito, no sé, vamos a ver. No, es livianísimo el paquete, no tiene que tardar nada. Este sí, hay algunos que son más pesados. Pero lo que tiene es que vamos a usar nosotros son algunas funciones, una variante del qqplot que toma el valor absoluto primero, unas funciones que llaman BIF para detectar multicolinealidad, que es factor de inflación de varianza o variance inflation factor, y algunas bases de datos. Entonces, si ahora yo le pongo data de nuevo, me va a aparecer todos los mismos bases de datos que tenía antes. Esto es en el datasets y package datasets, es el que viene instalado cuando bajo el paquete por primera vez. Pero si yo bajo hacia abajo, en algún lado me tendría que decir, ah, no, porque no, todavía no. Ahora le tengo que cargar. En memoria, claro. Ahí. Tengo que cargar claro, la librería. Ahora sí que lo bajé, tengo el library Faraway. Bueno, ahora voy a pedirle data, y ahora sí, esperemos que sí, me pasa todas las bases de datos que tenía, pero acá fíjense que me aparecen unas bases de datos adicionales. Esas son las que están en el paquete Faraway.
Y vamos a usar la que usa en el primer capítulo del libro, para seguir y que ustedes puedan replicar, que se llama PIMA, que está por acá. PIMA. Diabetes Survey on PIMA Indians. Si yo quiero saber de qué se trata eso, para conocer, está bueno siempre conocer lo que uno está haciendo, le voy a poner Help PIMA, y en otra pantalla me va a aparecer, pero ¿qué pasa acá? Esperen que estoy queriendo agrandar la letra. Ah, ya sé. Más. Me dice qué se trata esa base de datos. The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, un estudio de 769 mujeres adultas de la tribu PIMA, debe ser una de la tribu de Estados Unidos, que viven cerca de Phoenix. El formato de la base de datos, ¿qué es? Y después tiene pregnant, número de veces que estuvo embarazada, glucose, la glucosa, concentración de glucosa en sangre, 2 horas en un examen, etcétera, etcétera, etcétera. Fuente, de dónde salió, por ejemplo. Algunas bases de datos tienen más documentación, otras menos, pero es una manera de ver de qué se trata, de ver en qué unidades está medida, etcétera, etcétera. Bueno, entonces acá, por ejemplo, para usarla, tengo que cargarla con data PIMA. Entonces, lo primero que van a hacer, esto lo van a ver en detalle con Carlos, pero es importante hacerlo, es hacer una visualización inicial de los datos. Y una visualización consiste, por ejemplo, en ver el formato que tiene. Head, por ejemplo, me imprime las primeras 6 observaciones. Tengo, esto está en la primera columna, número de veces que estuvo embarazada, la glucosa, etcétera, etcétera, todas las variables. Muy bien. ¿Sí? Y esto es importante, ¿sí? Por ejemplo, y esto es algo que dice Faragway y en lo que yo estoy de acuerdo. Uno cuando trabaja como estadístico tiene que mirar los datos. No puede agarrar y sin mirarlos, meterlos directamente en un modelo, ajustar y darle al usuario la conclusión. Acá, por ejemplo, a mí me llama la atención que veo 0 en tríceps. Nadie puede tener 0 en tríceps, solamente ni siquiera un cadáver. ¿Sí? Entonces, este es un chequeo inicial, o insulina. Nadie puede tener nivel de insulina 0. O sea, esto sirve para cargar posibles errores de carga, detectar outliers, o sea, para limpiar la base de datos de inconsistencias. Y yo creo que hay que hacerlo. Si yo fuera el usuario, me pongo del otro lado, le pido a un estadístico que me haga los datos, me los hace y me los trae, y después veo que, por ejemplo, que el estadístico no descubrió un nivel de insulina negativa, un nivel de body mass, masa corporal negativo, e hizo algo al respecto, yo me voy pensando, este tipo es un chanta, ¿no? Hablando ahí pronto. Uno, no te digo, la responsabilidad de darles datos frescos y buenos es del cliente, pero uno un poquito tiene que mirar. Bueno, entonces esto uno hace un análisis inicial para detectar ese tipo de cosas, ver si uno las puede corregir. Después algo que uno puede pedirle es summary. Pero esto no es lo que quiero ver ahora igual, ¿eh? Yo no sé por qué me está haciendo eso ahí. Va. Y esto con la función summary lo que me hace es hacer un resumen de la base de datos, que para cada variable cuantitativa me toma el mínimo, el primer cuartil, el máximo, etcétera, y para variables cualitativas, si es que hay, acá se ve que no hay, aunque debería haber,
me toma las frecuencias relativas. Acá, por ejemplo, la variable test me la está tomando como cuantitativa y eso está mal que así sea. Bueno, una manera de resolverlo es, por ejemplo, redefinirlo, y esto uno lo haría, por ejemplo, diciendo prima test, y uno lo asigna as factor prima test. No es el punto de esto, sí, pero una de las posibles cosas como para modificar y la base de datos. Ven que ahora lo último me lo está tratando como un factor y me dice, bueno, ahí usted tiene 500 0 y 268 unos, que sí tienen sentido. Bueno, todo esto se va a ver en detalle. Pero supongamos que yo quiero ahora intentar medir la glucosa, ¿sí?, en base a las variables, a diversas variables. ¿Cómo se haría la sintaxis para construir un modelo? Bueno, yo el modelo lo voy a cargar en algún objeto que lo voy a llamar G. Y voy a ponerle, y esto hay que tener cuidado con la sintaxis, ¿no? Por ejemplo, antes que nada voy a hacer algo. Voy a ponerle attach prima. Esta función attach me permite nombrar las variables directamente que voy a utilizar sin decirle de qué objeto provienen. Por ejemplo, si yo quisiera ver cuál es el mínimo de la variable de diabetes, sin el attach tendría que escribir min prima diabetes. Me tira el mínimo. Después que le puse el attach, puedo obviar de qué objeto tomarlo. Ya sabe que por default lo busca de ese objeto. Eso es lo que hace el attach. Bueno, para construir un modelo, por ejemplo, vamos a darle un summary de vuelta porque si no me olvido qué variables tengo. Bueno, yo no sé por qué me hace eso, después voy a chequear. ¿Cómo es esto? Le pongo en un objeto que cargo G, la función LM es linear model, y acá voy a querer, por ejemplo, hacer glucose, y lo voy a... Carlos, ¿estás hablando? Se te oye muy bajo. No te oigo. No, debe estar hablando por fuera, digamos. Bueno, supongamos que quiero hacer una regresión con glucosa como variable independiente y, no sé, diastolic. Usemos 3 variables independientes. Y la diastolic, la sintaxis es así. Eso lo vamos a ver con más detalle. Uso diastolic, uso BMI, uso... ¿Qué más puedo usar? Age. ¿Está bien? Uso esas 3. A los fines de mostrar la sintaxis y una cuestión. Aparentemente no me hizo nada, pero ahí me puso en un objeto llamado G todas las cosas que calculó con la función LM que hizo la regresión. Entonces yo ahora le digo summary G, no sé por qué me hace esto, la verdad. Bueno. Y ahí lo que me está tirando es el resultado de eso, de lo que hizo ahí. Entonces me tira primero call, ¿qué fórmula usé? Después me hace un mínimo análisis de residuos, el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, el máximo. Y acá, en el cuerpo principal, me está tirando el resultado de esta regresión múltiple. Entonces, tengo coeficientes. El intercepto, el beta 0, me lo estima en 68,18. Sí. El beta de la pendiente de diastolic me lo estima con ese valor, de BMI y DH. Me estima el residuo al standard error, la suma de los cuadrados de los residuos,
dividido, este va a ser el estimador, digamos, de la varianza. Y 764 grados de libertad, porque hay 764 más 1, 2, 3, más 4 observaciones. Eran 768. Perdón, Esto ¿el lo vamos- cuadrado medio el error o la raíz del cuadrado medio? ¿Cómo? ¿Es el cuadrado medio el error o la raíz del cuadrado medio el error? La verdad que nunca lo chequeé. Bueno, es la raíz. Está bien. Fíjate, Listo. tenés un valor de 30. Hay que chequearlo bien, pero acá tenés los residuos, que van de menos 131 a más 84. Claramente Entonces, son. 30 está en la misma escala de medición. O sea, este es el estimador de la varianza de las perturbaciones. Después lo vemos con todo detalle, ¿sí? Quiero darles, porque estamos ya por terminar, y quiero enfatizar un punto en particular. Esto lo vemos en más detalle. Después tengo el R cuadrado, el coeficiente de determinación, 0,11, muy pobre. El R cuadrado ajustado, ya vamos a ver lo que es. El estadístico F, su grado de libertad y el p-valor. Ya vamos a ver lo que es. Por ahora, lo que tengo son el estimador de los parámetros beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Y acá tengo el error estándar. Y después tengo valores T y valores P. Bueno, primero y principal, acá no solo me está tirando las estimaciones, sino también me está tirando resultados inferenciales. Para decirles de dónde sale el valor T y el valor P, nosotros vamos a tener que hacer algo. Todavía no hicimos teoría distribucional. Eso lo vamos a justificar de dónde sale con la teoría distribucional. ¿Está bien? Pero ya la conocen ustedes, porque acá ninguno es alumno nuevo, pero igual lo vamos a hacer. Ahora, antes que nada, les quiero preguntar algo, a ver qué les parece. ¿Cuál es la variable que más influye en la glucosa? El BMI. El BMI. ¿Por qué? Y digo, por el valor del coeficiente, digamos, sí, el 0,81 ese. Bueno, estás bien orientado, pero ahora vamos a hablar. Uno estaría muy tentado a elegir eso en base a los valores P. No, esa es otra pregunta. Los valores P te dicen qué chance hay de que te haya salido ese valor por azar, no cuál es el que más impacta. Entonces uno tendría que quedarse eligiendo entre los que son significativos el que más impacta. Ahora bien, él agarró y eligió el BMI porque tiene el número más grande, que es el 0,81. En principio está bien, pero con una salvedad, que eso está dependiente de las unidades de medida. Entonces, está bien seleccionar el valor más grande o más chico, el valor mayor en términos absolutos, pero para eso primero tengo que estandarizar las variables, porque si no están en distinta escala de medida. Claro, es verdad. Sí, sí. Entonces, lo que yo tendría que hacer es construirme, por ejemplo, un Standardized BMI, que sea igual a BMI, bueno, vos sabés. Bueno, esto lo dejo picando para que lo hagan ustedes, pero está bien comparar, pero primero estandarizando, porque ahí todas van a estar medidas en desviaciones típicas respecto de la media. Si no, si mido la edad en décadas versus en años, mirá qué fácil te cambio y hago que... Claro, sí, sí. Bueno, piénsenlo bien, háganlo y retomamos con esto el viernes. ¿Sí? Va, con Carlos también, y si yo puedo me meto también. Quiero dejar y ver si hay alguna consulta puntual. Juan Manuel, ¿estás? Sí, sí, era yo el del BMI.
Porque después, si querés, si te quiero consultar algo. Sí, dale. Ujú. ¿Alguien más? A ver, acá hay algo en el chat. Yo me tengo que ir, Enrique. Sí, no hay problema, María Laura. Bueno, ya queda la grabación. Bueno, entonces la idea es, el viernes con Carlos van a retomar con R, ya les vamos a pasar para que vayan intentando, si quieren, el primer TP, revisar los apuntes de la teoría, de lo que preguntas, preparen las preguntas que quieran, y lo que desarrollé hoy está, menos el R, la parte de R y de esto que está en el Faraway, todo el resto está en el Johnston. ¿Sí? La semana que viene yo no voy a poder porque a la misma hora tengo que estar dando un curso en Bahía Blanca. O sea, la semana que viene lo postergo, pero después el viernes Carlos le va a decir cómo hacemos. Es decir, que la semana que viene, el miércoles, no hay, o lo tenemos a Carlos también. No, claro, la semana que viene, el miércoles no hay. Ok, bueno. Enrique, eso te quería decir, varios de los que están inscriptos, creo que Edgardo también, no sé, Edgardo, ¿vos te vas? Edgardo va. Edgardo también Sí, sí. se va. Pidieron Lorena un va. poco la posibilidad de suspenderlo el viernes de la semana que viene porque no pueden estar. Como Bueno, vos ¿qué les quieras. parece? Si podemos, suspendemos las dos, si ustedes quieren. No este viernes, la semana que No. viene. La semana que viene porque no solo vos te vas, sino que muchos de los participantes también. Me parece una buena idea si están todos de acuerdo. Y yo voy a preguntar una cosa más. Yo no tengo ¿Ya con problema. lo del viernes podemos hacer el trabajo práctico 1? No, ahora vamos a pasar al práctico 1. El último ejercicio del trabajo práctico 1 trata predicción. Y hay dos maneras de hacer una predicción. Uno puede predecir un valor puntual o un valor medio. Si bien el estimador es el mismo, la varianza del estimador no lo es. Entonces, para hacer el TP1, tengo que dar la teoría de predicción. Bueno, pero podemos arrancar. La primera parte Sí. sí, porque yo vengo atrasada que no estuve la semana pasada. Entonces yo tengo que aprender lo de la semana pasada, lo de esto. Entonces, si la semana que viene no hay, por ahí me pongo al día. Sí, ya con lo que di hasta ahora pueden hacer todo el TP, a ver, ¿qué son? 4 o 5 ejercicios. Todo menos el último. Bueno, perfecto. Por mí suspendamos, así yo adelanto. Dale, suspendemos. Perfecto. Y perdón, ¿y entonces qué significaría eso? ¿Que se agregaría una semana más al curso o cómo se recupera? Ah, listo. Te agrega una semana más. Termina una semana más tarde de De lo lo predicho, planificado. sí, está bien. A ver qué dice acá. Y otra pregunta, perdón que moleste. ¿El viernes va a ser presencial o virtual? Carlos. Si quieren virtual, ¿les parece lo hacemos virtual? Mejor. Como quieran. Yo por eso yo decía, en general, si lo avisan con tiempo mejor, porque yo hoy avisé, o sea, tuve que salir antes de dar clase en San Miguel y bueno, me encontré con que era virtual. A mí, la verdad, presencial me conviene al principio, ya lo había dicho, aunque insista, porque yo tengo algunas dudas que no sé si después voy a poder consultar. Por ejemplo, compartir mi pantalla de R es difícil, creo que no se puede, si quiero hacer alguna consulta. Sí, se puede. No hay ningún ¿puedo problema que compartir vos también? compartas. Sí. Bueno. No, yo no sabía si podía siendo, Sí. digamos, invitado. Sí, siendo invitado podés. De última, lo que se hace, porque a veces se configura el Zoom para que no se pueda hacer, eso ocurrió el anteaño pasado, pero te doy permiso de anfitrión y listo. Se acabó el asunto. Podés compartir como si listo. fueras uno más. Y por mí Está también. bien, sí, porque tenía un par de dudas. Claro, Sí, te digo, de R, Mariano, pero bueno. ¿sabés cuál es el tema? El tema es así. Instalarse y configurar en esa aula, lograr que ande el televisor y todo, es una gran logística. Que si va a ir una sola persona,
acá, por ejemplo, no tuvimos ningún problema en transmitir. Entonces, una alternativa es que sigas virtual y que vengas fuera de horario a charlar conmigo, por ejemplo, en la oficina. Si es que, por ejemplo... Bueno, está bien. Sí. Eso, Después te pido los horarios de oficina, cualquier cosa un día me pego una escapada. dale, Sí, sí. lo mismo digo, yo estoy los martes en general, menos de 13 a 15 que tengo que dar clase, los martes voy a la mañana, así que si tenés alguna duda y te sirve, ¿A dónde vas los martes? a Luján, a la oficina de estadística de Luján. Ah, listo, listo. Si te sirve, bienvenido sea. Por ¿Vos la dónde mañana, vas, ¿no? Mejor está bien. Miguel? Perdón. Carlos, ¿por la mañana estás los martes? Sí, si ¿En me Luján? avisás con tiempo, me decís paso después de las 3 de la tarde, no tengo problema. Bien. Sí, Mario, pueden consultar por el foro. Tenés un foro, mandar las preguntas y las vemos todos también y compartimos un poco dudas e inquietudes. Sí. Perfecto. ¿Vos, Emiliano, dónde quedás? ¿En San Miguel? Sí, sí, en San Miguel estoy. Y das los miércoles. Lunes y miércoles, pero sí, los miércoles es el problema con el curso. Te Pero yo antes. saldría a las 4, estoy saliendo un rato antes estos días, pero en teoría salgo a las 4. Hoy me fui a las 2:20, por ejemplo, y dejé a mi compañera dando clases. Perfecto. Entonces, la próxima, porque a mí me conviene mucho el miércoles, la próxima por ahí yo agarro y transmito desde allá. Y aunque estés vos solo. Sí, sí, no, Desde- yo pregunto, yo si es por mí solo tampoco los voy a hacer ir así, no voy a insistir mucho, pero si es presencial, yo en general voy a tratar de ir la bueno. mayoría de las veces, salvo, bueno, ya si me adapto, por ahí alguna que otra clase no iré, por ahí una vez por semana, eso lo iré viendo. Bueno, dale. Yo porque le soy sincero, o sea, yo veo que hablan muchas cosas de estadística y yo las vi alguna vez, algunas no, entonces las tengo que repasar todas. Por ahí alguna cosa les voy a preguntar de algo viejo, de que no quiero molestar en medio de la clase porque veo que todo lo demás ya lo saben. No, no sé si todos me lo saben. O nos quedamos callados, Emiliano, si no te sientas tan solo. Ah, bueno, porque no sé cómo es, veía que eran todos, la mayoría de la división de estadística. Recién. Si pudieras juntarte dudas y ir un miércoles, yo doy clase, por ejemplo, hasta las 12. Si pudieras estar entre las 12 y las 3 de la tarde, estaría ideal. Y si no, arreglamos, porque durante la clase, viste, o me puedo quedar después de la clase, pero en el medio de la clase tengo que dar la clase. ¿Sí? Arreglamos Claro, con claro. vos individualmente. Hagamos así. Dale, listo, perfecto. Bueno. No, y Juan Manuel, ya que estás, lo que te quería consultar es lo siguiente. Si viste que queremos dar también un poco de Python. Si yo ya hablé con Carlos y a Carlos le pareció buena idea, vos que manejás bien eso, si no querés el viernes explicar cómo bajar Anaconda, instalar el Spider o lo que vos uses. Yo lo corro en Emacs No también. tengo drama, yo lo que hago es, yo tengo en mi compu instalado local la Anaconda que viene con el IDE que a mí me gusta de Spider. Y si no, eso lo podemos hacer, no hay problema. Y otra alternativa barata, digamos, para la gente es, por ejemplo, Colab. Yo les compartí un correo con un modelito de regresión lineal que estaba hecho en Colab directamente para que no tengan que instalar ni lidiar con los paquetes. Esa podría ser otra opción. Lo podemos mostrar tranquilamente. Bueno, si querés tomarte, no sé, unos minutos, ahora arreglar con Carlos. Sí, Para lo hablo con mostrar. Carlos, no tengo drama. Si necesitan una mano con eso, no hay ningún problema. ¿Y se podrá mostrar también algún ejemplo con SPSS o Infostat? ¿Con qué? ¿Con SPSS o Infostat? Mirá, SPSS tengo yo, no tengo problema de correrlo en mi máquina, sin No, problema. porque sí, me mando, no sé, una macana en las fórmulas y demás, me parece a veces más, como más fácil el SPSS, que era lo que venía usando hasta ahora, pero
No, de mi parte Pero no hay eso era problema. una sugerencia. Igual me interesaba R. Sí, bueno, Yo para si Carlos comparar, si me maneja, sale yo no mal lo uno, saber dónde metí la yo no lo pata y manejo, demás. confieso que yo no lo manejo, pero si Carlos sabe, con gusto. Sí, algo me acuerdo de SPSS, tampoco es tan difícil hacer regresión múltiple, no hay ningún problema. Lo que no sé es programar en SPSS, eso no recuerdo nada, pero usar los menús contextuales no tengo problema. Hay una versión de Linux que ahora la voy a bajar, me diste curiosidad. ¿Sabes cómo se llama? En vez de SPSS, al revés, PPSP. Uf, Ah, que esa es Voy a gratuita. bajar a ver si, qué dice. ¿Eh? Bien. Yo para tener Bueno. una alternativa, por si me sale mal en uno, saber No, ya. te digo algo, una visión Sí. general. Yo no sé si SPSS se puede programar, esa es una, y hay otra cuestión. Sí. Sí, en R y capaz en Python también es un poco engorroso la sintaxis. Pero eso tiene una ventaja, que vos te guardaste un archivo con la sintaxis y el año que viene se te presenta una base de datos similar y podés replicar lo que ya hiciste. Y es mucho más fácil acordarse de qué es lo que uno hizo cuando tiene los comandos escritos que acordarse de qué icono fue, hizo point, click, botón derecho, botón izquierdo. Es mucho más replicable algo que está escrito en código que acordarse Claro. de a qué icono uno fue. Pero lo voy a investigar, lo vamos a investigar. Buenísimo. Bueno, entonces, dudas por el foro y ya les decimos cómo seguimos el viernes entonces. Bueno, Vale. Perfecto. gracias. Gracias. Hasta luego. entonces, Al rato hablamos, Carlos. Dale, chao, nos hasta luego. vemos. Chao.